Junio de 1994. El Mundial de las Barras y las Estrellas estaba a punto de empezar. El mundo volteaba hacia los Estados Unidos y especulaba sobre lo que podrían hacer los participantes. Brasil presentaba su espectacular pareja de Romário y Bebeto. En Italia, Baggio y Baresi parecían invencibles. Y Argentina apostaba todo a su joven sensación, Gabriel Omar Batistuta. La selección mexicana, dirigida por Miguel Mejía Barón, llegaba con grandes esperanzas. Destacaban en ese equipo Luis García, Hugo Sánchez y Jorge Campos, quien había sido nombrado el tercer mejor portero del mundo en 1993. Por ello, cuando el América convocó a una conferencia de prensa para informar sobre su nuevo técnico, pocos sospecharon la importancia del anuncio. En lo posible, no será nada fácil. El entonces presidente Emilio Díez Barroso contrató al holandés Leo Benaker, el ilustre exentrenador del Real Madrid, como nuevo técnico del América. También anunció la contratación del delantero camerunés François Omam Billik y el mediocampista zambio Kalusha Bwalya. Cuando Benaker llegó, se encontró con un equipo compuesto por grandes jugadores, pero que llevaba 5 años sin conseguir un título de liga. Era una época extraña. Por más que las Águilas se armaban año con año, no conseguían ir más allá de las semifinales. Estos eran los jugadores más importantes de ese equipo de la 94-95 al que llegó Leo Benaker. El portero era Adrián Chávez, quien con su gran estatura y extraordinarios reflejos significaba una garantía en el marco americanista. En la defensa destacaba Juan Hernández, extraordinario marcador y muy rápido en el desborde, pero que sufría muchísimo al mandar centros al área. Del Atlante llegó Raúl Gutiérrez, que con los Potros jugaba de lateral derecho. En esa saga también estaban incluidos José Enrique Rodón, Guillermo Naranjo y Luis Felipe el Halconcito Peña. En la media cancha era fundamental la aportación de los argentinos Germán Martelotto y Marcelo Bartichotto, situación que cambió radicalmente con la llegada de Benaker y Kalusha. Además, aparecía ya el joven contención Raúl Rodrigo Lara, y como gran contratación había sido fichado el mundialista Joaquín del Olmo, quien procedía del Veracruz. En la delantera era donde el América tenía más posibilidades. Además del recién llegado Billik, destacaba el gran símbolo de las Águilas, Luis Roberto Alves Ague, el ex seleccionado nacional Francisco Uribe. También entrenaba con el equipo un novato que apenas había disputado 4 partidos en primera división, pero pronto daría de qué hablar: Cuauhtémoc Blanco. Esos eran los jugadores del América a la llegada de Leo Benaker, pero el holandés pronto cambiaría radicalmente la cara del equipo y descubriría nuevas virtudes donde nadie esperaba encontrar nada. Desde que llegó Leo Benaker, prometió un fútbol ofensivo y espectacular. Para ello, recomendó la contratación del delantero camerunés François Omam Billik, recordado por haber anotado el gol del triunfo de Camerún sobre Argentina en el Mundial de Italia 90. También pidió al zambio Kalusha Bwalya, que en ese momento era una de las figuras del PSV Eindhoven. También contaba con grandes jugadores mexicanos como Luis Roberto Alves Ague, Raúl Gutiérrez, Juan Hernández y Joaquín del Olmo. Así, estaba claro que Benaker tenía un buen plantel. La pregunta era entonces, ¿sería capaz de formar un verdadero equipo pese a no tener experiencia en el fútbol mexicano?
Tras su partido de debut, la respuesta parecía ser no. Sin brújula, el nuevo América, que también estrenaba uniforme, cayó ante el Atlas por 1-0, jugando un fútbol espantoso. Juan Carlos Chávez y el Pájaro Domínguez. Solo acudieron esa triste tarde al Estadio Azteca. En su siguiente partido de local, el equipo americanista consiguió un sufrido triunfo frente al Santos de Torreón. Poco a poco, el entrenador holandés iba imprimiendo su sello a las Águilas. 2 semanas después, llegaría el despegue definitivo. En la fría noche del 7 de octubre de 1994, el América enfrentaba al Morelia en el Estadio Azteca. Al principio, todo le pintó mal a las Águilas de Benaker. Al minuto 1, Marco Antonio Fantasma Figueroa sorprendió a la defensa americanista y puso al frente a los Ates. El público aún no se reponía de su asombro cuando Juan Morales dobló la ventaja michoacana 1 minuto después. Esos 2 goles, que parecían predecir una debacle americanista, fueron en realidad el principio de un increíble recital americanista. ¡Qué pase, gol! ¡Qué gran jugada hecho el América! El director de la orquesta fue, sin duda, François Mainvillic. El americanista marcó 4 goles espectaculares y encendió a la tribuna con su talento. El primer violín fue Kalusha, con su creatividad en media cancha. Joaquín del Olmo acompañó al piano con un gol espectacular. Y Sague cerró la cuenta con un toque de samba. Al final del concierto, el América había anotado 7 goles y con ellos empezó un periodo dorado. 2 semanas después, las Águilas vapulearon al pobre equipo de la Universidad de Tamaulipas, que debió regresar al norte del país con la pesadísima losa de una derrota por 8-1. De ese modo, el América de Benaker comenzó a conquistar a sus aficionados, pero Morel y Correcaminos no podían ser tomados como verdaderas pruebas para las Águilas. Se acercaba el clásico contra Guadalajara. Ahí, en el Estadio Jalisco, se vería si ese impresionante arranque era una ilusión o si por fin el público americanista podría tener el equipo arrollador con el que tanto había soñado. El partido colmó todas las expectativas. Con 2 goles de Ramón Ramírez y uno más del goleador Daniel Guzmán, las Chivas neutralizaron las anotaciones de Villic y Kalusha. Pese a la desventaja de 3-2 y a jugar en cancha ajena, los de Cuapa no se desesperaron. Pronto empataron el marcador con un gol de Luis Roberto Alves Sague. Y cuando parecía que todo terminaba en empate, apareció la nueva joya de las Águilas. Cuauhtémoc Blanco marcó el 4-3 definitivo para el América. El equipo de Benaker había ganado uno de los clásicos más espectaculares en toda la historia. El triunfo ante las Chivas fue la confirmación de que esas Águilas versión 94-95 estaban hechas para grandes cosas. ¿Cuál había sido el éxito de Leo Benaker hasta ese momento? En primer lugar, la táctica en el campo de juego y la selección precisa de los jugadores para cumplirla. Fue un momento especial, y yo le llamaría un momento mágico. ¿Por qué? Porque fue un momento en el que el equipo junto con la gente que era americanista se compaginaron, hicimos un gran grupo, llegaron jugadores jóvenes
de fuerzas básicas. Los jugadores que más o menos teníamos ya peso dentro del equipo nos empezamos a consagrar. Trajo a Villic, trajo a Kalusha, Joaquín del Olmo empezó a brillar en ese entonces como un excelente medio por el lado derecho. Y el señor Benhacker, la verdad, redondeó todo ese trabajo que veníamos haciendo. El holandés jugaba con un 4-3-3, poco común en el fútbol mexicano. El portero seguía siendo Adrián Chávez, que correspondió a la confianza de su técnico con excepcionales atajadas. En la defensa destacaba el cambio de posición de Raúl Gutiérrez, quien fue consolidado como un duro marcador central. Pero quizás la transformación más radical fue la de Juan Hernández. Siempre fue un buen lateral derecho, pero con la llegada de Benhacker se convirtió en un dínamo que acompañaba al frente en la media de contención. Sorprendió el buen momento de Raúl Rodrigo Lara, quien demostraba cualidades de recuperación que no se le habían visto antes. La labor creativa era realizada por dos nuevas adquisiciones. Joaquín del Olmo y Kalusha Walya. El tamaulipeco fue quien más aprovechó los conocimientos de Benhacker. Gracias al holandés, pulió su técnica, los cambios de ritmo sin perder su gran derroche físico. Desde antes de su llegada a México, Kalusha era ya considerado el mejor jugador en la historia de Zambia. Era capaz de observar de reojo el movimiento de un jugador y ponerle el pase preciso. Además, tenía la tranquilidad para definir de cara al marco. En la delantera, las posiciones estaban muy bien definidas. Por la izquierda aparecía el inacabable Zague. Sus desbordes ya eran legendarios, y a ellos añadió una cuota anotadora fuera de lo común. Marcó 23 veces en esa temporada, cantidad que en cualquier otro torneo le habría permitido ganar el título de goleo. Viene la época del señor Benhacker, que realmente el equipo se convirtió en un equipo de ensueño, ¿no? Por las características de los jugadores en ese entonces, cómo se conformó el equipo, ¿no? La mentalidad que nos vino a traer el señor Benhacker, que hay que reconocer, por la confianza, la seguridad que nos transmitió, ¿no? Hizo con que ese equipo del América se convirtiera en un equipo de ensueño, un equipo histórico. Por la derecha, Benhacker se arriesgó a darle la confianza a un novato casi desconocido, Cuauhtémoc Blanco. Blanco lo convierte y esto es otra. Por el centro, alineaba uno de los mejores centros delanteros que haya llegado a México en la historia, el camerunés François Omam Villic. Tenía un gran resorte que le permitía saltar mucho antes que los defensas y mantenerse unos segundos en el aire antes de decidir hacia dónde dirigiría su cabezazo. Además, sabía colocarse siempre en la posición más peligrosa de cara al gol y tenía un impresionante disparo de media distancia. Su marca de 11 partidos seguidos marcando al menos un gol sigue estando vigente y sus 30 goles de la 94-95 lo mantienen como el máximo goleador americanista en los últimos 20 años en un solo torneo. Ya no había duda de que el América de Benhacker era el mejor equipo de aquel torneo 1994-1995. Esta impresión se reafirmó con nuevas actuaciones espectaculares de las Águilas. Victorias de 8-2 frente al fantasmagórico TM Gallos Blancos.
de 6-1 ante el Morelia y de 3-1 contra Pumas y Cruz Azul, provocaron lo que no había sucedido en muchísimos años. La afición americanista volvió a confiar en su equipo y asistía con gusto cada jornada a las tribunas del Estadio Azteca. El América era superlíder indiscutible. El camerunés François Oman Villic encabezaba la tabla de goleadores y el equipo tenía el promedio de asistencia más alto de todos los participantes en la primera división. Con ello, las Águilas tenían virtualmente asegurada su calificación y todo el medio futbolístico lo colocaba como el gran favorito para llevarse el título. Sin embargo, al atravesar la jornada 31 del campeonato, un extraño rumor comenzó a circular en los medios deportivos nacionales. Se decía que, por causa de un ligero bajón en el rendimiento del equipo, el puesto de Benacer estaba en peligro. Nadie dio mucho crédito a la historia porque la supuesta baja solo consistía en 3 empates consecutivos, pero con el paso de los días el rumor comenzó a tomar fuerza. Un día después del partido de la fecha 32 ante el Puebla, la directiva del América hizo el anuncio. Desde ese momento, Leo Benacer dejaba de ser el técnico de la institución. ¿Pedía al público de México, señor? No, tengo que decir muy poco, lógicamente. Algo. ¿Qué voy a decir? Hay Usted tiene que entender que me voy muy decepcionado por lo que me han hecho a mí algunas personas aquí, ¿no? Entonces, que lógicamente sigue siendo bastante afectado, porque todavía nadie me ha dado un motivo y es un, como se dice en España, un cachondeo total. El público, sin embargo, se ha manifestado de muchas formas, incluso con las mantas que hubo el domingo en el Estadio Azteca, señor. Lógicamente que son cosas muy importantes que por lo menos que me da un poquito más moral, porque de verdad que de la moral estoy muy bajo, pero... El medio futbolístico mexicano no salía de su asombro. En 31 partidos al mando del holandés, el América era superlíder con 45 puntos. Había sumado 18 victorias, 9 empates y solo 4 derrotas. Sus números de goleo eran impresionantes. Había marcado 78 anotaciones, lo que daba un promedio de 2.51 por partido. Y solo había recibido 40. ¿Quién juega sin seleccionados? Pronto quedó claro que no fue el ligero bajón de final de temporada el trabajo a Benacer. De hecho, la manera en que fue despedido hacía imaginar que eran otras las causas de su salida. Al regresar de su último partido en Puebla, Roberto Chapa y Giuseppe Rubolota lo convocaron a una junta donde, sin explicarle razones, le notificaron que ya no era el técnico de las Águilas. Los rumores comenzaron. Se decía que su trato lacónico había molestado al presidente Emilio Díez Barroso, que había tenido desplantes que la directiva americanista del momento no podía permitir, que no había respetado las formas. Lo único cierto es que, cuando Benacer se fue, el equipo se derrumbó. Fue eliminado por el Cruz Azul de la liguilla, dejando una impresión triste y mezquina. Desde entonces, la afición americanista ha soñado con el regreso del técnico pródigo.